Hablemos de salud mental. Yo soy Marian Yepes, estudiante del programa de enfermería, y hoy queremos enfatizar uno de los diagnósticos más importantes y hacer conciencia sobre lo que está afectando a nuestra población, al 18% de nuestra población, entre los 19 y los 34 años de edad. Hoy, el ataque de pánico. El DSM, en su quinta edición, el cual es el Manual de Diagnósticos de Trastornos Mentales, nos dice que el ataque de pánico es un episodio repentino que provoca reacciones físicas graves a base de miedo, pero que este miedo no está sustentado sobre un peligro real en el entorno físico del paciente, ¿sí? Esto hace que el ataque de pánico esté relacionado al grupo de trastornos de ansiedad y para que sea diagnosticado deben cumplirse ciertos criterios. Hay una lista principal de 13 signos y síntomas de esta patología, que son palpitaciones, latidos cardíacos fuertes, lo que conocemos por taquicardia, sudoración excesiva, temblores, disnea, sensación de ahogo o asfixia, ¿sí? Dolor o molestias precordiales hacia la parte del hombro, la espalda, mareos e inestabilidad, hay una constante sensación de desmayo, escalofríos o sensaciones de calor en las diferentes partes del cuerpo, parestesias, que es el entumecimiento u hormigueo hacia las extremidades, desrealización, esto es un sentimiento de irritabilidad mezclado con desolación, ¿sí? Hay un miedo a perder el control o a sentirse que está enloqueciendo, que no está en control de sus emociones o sus movimientos en ese momento. Y lo principal del ataque de pánico es que el paciente tiene un constante miedo a fallecer en ese mismo instante, ¿sí? Hay que tener en cuenta que este diagnóstico es una alteración que, si bien es en base a una condición mental, tiene o es de las que más tiene énfasis en la sintomatología física del paciente, ¿sí? No es subyacente de otras enfermedades o de otras patologías. Esta alteración es propia, ¿sí?, de un trastorno mental, no necesariamente tiene que haber una patología fisiológica de base para que sea diagnosticado, ni es subyacente de otras patologías, por lo que no existe un miedo real en el entorno del paciente. Eso es lo que se conoce como un ataque de pánico. Es importante, y esto aquí ya es en general hacia los trastornos mentales y hacia los pacientes psiquiátricos, que como personal de la salud podamos identificar la diferencia entre personalidad y diagnóstico, iniciando porque no podemos desde las diferentes especialidades malinterpretar los signos y síntomas de un paciente. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros llegamos a leer el DSM, muchas veces la tendencia es a identificarse o malinterpretar los signos y síntomas de diferentes enfermedades, por lo cual se cuenta con un equipo de especialistas y profesionales en salud mental, tanto médicos como psicólogos o psiquiatras, que hacen parte del diagnóstico principal. Sin embargo, conforme evolucionan estos pacientes, nosotros tenemos la tendencia a creer que todo es basado a su diagnóstico psiquiátrico. Por ejemplo, un paciente que un día tenga una ira porque le rayaron el carro y resulta que ese paciente también tiene un diagnóstico de ataque de pánico. No significa que su ira momentánea causada por una situación adversa del momento sea parte de su diagnóstico clínico. Quiere decir que esa persona puede ser irritable en su personalidad, puede ser una persona poco tolerante a la frustración, pero no realmente se ve todo desde la parte de diagnóstico, ya que no todos los pacientes somos iguales, ¿sí? Ni son iguales porque tienen diferencias en cuanto a creencias, trasfondos sociales y trasfondos familiares que le generan identidad. Y ahí es cuando hablamos de personalidad. Cuando hablamos de diagnóstico es de los parámetros que se forjan fuera de esa identidad del paciente, o sea, fuera de su personalidad y que afectan la vida y la conducta diaria. Es importante conocer cómo podemos actuar con un paciente
primero en este caso, que ya ha sido diagnosticado con ataques de pánico y que está tomando algún tipo de intervención profesional, como la terapia cognitivo-conductual o los diferentes métodos terapéuticos que están a su disposición y que están accediendo a los servicios de salud. Es importante esto. ¿Por qué? Porque para poder hablar de ciertos manejos en los ataques de pánico, no son cosas que podamos desarrollar de la noche a la mañana, no son cosas que podamos enseñarle a un paciente cuando ya está en un ataque de pánico, ¿sí? Entonces, en este caso nos vamos a enfocar en esos pacientes que ya están ahí, ¿sí? Que ya conocen su diagnóstico, que han intentado iniciar un proceso psicoterapéutico para pues, poder controlar y convivir un poco más con el manejo de su mente y sus emociones. Primero es recordarle a un paciente que la mente no siempre nos está diciendo la verdad y con esto no refiero a que vamos a invalidar lo que la persona esté sintiendo o viviendo en ese momento, porque para su percepción es bastante real, ¿sí? No es simplemente llegar y decir cómo reacciona, esto no está pasando, eso solamente es tu mente. No, es desde la empatía poder buscar ese espacio de decir, de hacerle sentir en un espacio seguro, ¿sí? Si se encuentra con nosotros. Y es no creer todo lo que la mente está diciendo. No porque no podamos respirar significa que no, no porque tengamos la sensación de no poder respirar significa que no estemos respirando y por ende vayamos a morir, que es algo muy común en estos pacientes, ¿sí? Entonces es tener esa técnica de poder desde la empatía identificar qué es real y qué es sensación. ¿Listo? Segundo, es buscar un medio físico para poder concentrar la mente en algo más allá del miedo irrisorio que ya se presenta. Ejemplo, si tenemos a un paciente, podemos hacerle concentrarse en tocar algo, las sensaciones y que pueda describir un poco eso, ¿sí? Eso en los segundos momentos del ataque de pánico, ya que al inicio esa persona va a sentir la asfixia y el ahogo. Puede tocársele la mano, hacerle presión para sentir esa sensación de seguridad y hacerle que se concentre en otras cosas, como por ejemplo una liguita, ¿sí? Que pueda jugar con eso en las manos, que estás sintiendo y que la persona pueda describirlo, qué estás oyendo, qué estás oliendo, qué estás sintiendo. Uno de los mejores ejercicios que podemos llegar a hacer con estos pacientes es que si tenemos alguna sensación térmica cerca, podamos utilizarla, tipo agua fría, una botella con algún líquido, una mantica, ¿sí? Algo que le dé una sensación térmica que sea incluso más palpable a los sentidos. Y trabajar en prevención. Esto es una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer, ya que una paciente que está conociendo su diagnóstico, que viene con un proceso psicoterapéutico, puede ayudarse más, incluso cuando está solo, en manejar su sintomatología porque sabe qué le está ocurriendo a su cuerpo en ese momento. Alguien que no, que rechaza la atención en salud mental, es muy probable que estos ataques de pánico se vean más pronunciados, con mayor sensación a asfixia, con mayor sensación a desmayo, con mayor sensación al terror a la muerte. Es importantísimo. Pero en ese momento podemos volver al segundo punto también, que son medios físicos, hacer que la persona se encuentre en el momento en el que está, en el presente, hacer traer su mente a lo que sí puede sentir y sí es real. Y segundo, también basado en prevención, y ya por último, es buscar una red de apoyo, ¿sí? Ese número de teléfono al que uno puede ubicar inicialmente si se siente desorientado, si se siente perdido o si siente alguna sintomatología relacionada a su diagnóstico. ¿Por qué es importante? Porque no estamos solos, por más de que muchas veces creamos que es así, ¿sí? Y es importante porque nosotros tenemos que enfatizar que tenemos una comunidad que también puede cuidar de algo que pueda ocurrir después. Por ejemplo, esa sensación de asfixia todo el tiempo, que no es por una asfixia real, sino es una sensación que le lleva al paciente a hiperventilar, puede generar un desmayo.
Si no tenemos esta red inicial de apoyo, si alguien no sabe qué nos está pasando, si alguien no se puede comunicar, es muy difícil, pues no es más difícil, sino es que puede llegar a ser más efectivo los sistemas de salud cuando nuestra comunidad conoce lo que puede estar ocurriendo. Esto es un tema que podemos hablar desde lo laboral, desde lo personal, desde lo académico. Es importante que en todos los entornos sociales que nosotros podamos llegar a compartir o que un paciente pueda llegar a compartir, ciertas personas de confianza a su alrededor puedan identificar esto. ¿También para qué? Para prevenir factores de riesgos en el diagnóstico. ¿Eso qué quiere decir? Obviamente a todos nos puede preocupar algo, nadie está exento de problemas, solamente que en estos pacientes pueden haber detonantes muy puntuales, ¿sí? Como alguna invalidación emocional, algún problema que tengan a nivel familiar, ¿sí? Entonces todo esto va a influir a un ataque de pánico, ¿sí? A un episodio de pánico. Importante tanto la alimentación como el descanso en promoción y prevención de trastornos mentales, pero también desde la parte emocional, ¿sí? Entonces, esto es algo que debemos enfatizar constantemente en los pacientes. Es importante poder tener una buena adherencia a los sistemas de salud y buena adherencia a los tratamientos tanto psicológicos como psiquiátricos, buena adherencia a la terapia, ¿sí? Y a la medicación. Muchos de estos pacientes tienden a sentir que no es necesaria la medicación, que ellos no están locos y que todo el mundo les está diciendo esto constantemente. Por tanto, uno de nuestros mayores enfoques desde enfermería debe ser desde la adherencia a los tratamientos, ya que con eso hay un tema también de prevención hacia la enfermedad. Y sumado a esto, nosotros como personal de la salud no estamos exentos a los diagnósticos de trastornos mentales, porque nuestra sobrecarga laboral muchas veces o la falta de sueño o la falta de alimentación correcta puede ser un factor de riesgo en muchos de los que trabajamos en el área de la salud. Así que hay que tener en cuenta que nosotros somos nuestra mayor prioridad y que para hacer el bien bien hecho debemos cuidarnos. Por lo que es importante que si hemos llegado a sentir algún signo o síntoma de enfermedades mentales, alguna sensación de desolación o demás, podamos nosotros también acudir a los servicios de salud que seguramente estarán totalmente disponibles en el momento que nosotros lo requeramos. Entonces, cuídate y buenas noches.